Estás en Mírate. El campo o lo producido en el campo influye mucho en la ciudad. Recién hablamos con los comerciantes y este año en particular tuvo una influencia muy negativa la sequía que se vivió en el año 2011-2012 en nuestra región. Bueno, para saber qué va a pasar el año que viene o estimar básicamente, fundamentalmente qué puede pasar el año que viene, es bueno saber qué va a pasar con el campo, qué puede pasar con los rendimientos, la producción o los números del campo. De ese tema vamos a estar hablando con José Yacheta de Todo Agro y con Sergio Dequino del INTA después del auspicio. Cada nuevo día, Valentín Caón pone su campo en movimiento, porque llevamos hasta su puerta todo lo que su producción necesita. Fertilizantes a granel, sólidos y líquidos, agroquímicos, bolsas para silo, lubricantes y combustibles. Además, gran oportunidad con el canje directo por cereal. Valentín Caón, distribuidor IPF, Villa María 0353 4 52 0848, Belville 03537 42 61 93. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sergio, a priori a nivel productivo, ¿cómo está el panorama de este año y lo que va a venir del año que viene? Que todos lo miramos con expectativa, desde la presidenta para abajo y bueno, en particular acá en nuestra región, ¿no? Y venimos mejor posicionados que el año pasado. Por suerte hemos tenido una salida de invierno y un comienzo de primavera bastante benigno, con buenos regímenes pluviométricos, y eso significó un cambio, digamos, en la mirada y más allá de la coyuntura de precio que por ahí puede tener el sector, pero eso significó empezar a ver distinto la producción. De todas maneras, bueno, no te olvides que hace 15 días esta parte que ya como que se empieza a visualizar de nuevo los problemas climáticos que hemos tenido los últimos años, los últimos 2 o 3 años. De todas maneras, estamos mejor parados que... excepto algunas zonas que hubo exceso de lluvia, digamos, sin ninguna duda. que no es el caso nuestro. Digamos, exactamente. No, por suerte en la zona nuestra, una zona en ese sentido que no tiene esas problemáticas. Digamos, nuestros suelos son distintos, con una pendiente bastante suave, correntías livianas, entonces eso hace que no se acumulen las aguas en los campos, digamos. Es un poco la característica que tiene nuestro departamento. En números, en términos de rinde, ¿qué se espera? ¿Cuál es el rinde promedio? Danos algunas cifras para quienes no estamos específicamente en el sector. Son datos del Ministerio de Agricultura y algunos datos informantes calificados por ahí, porque el Ministerio siempre va, a medida que va terminando las campañas, van emitiendo los informes, pero para que te den una idea, la producción en el departamento de San Martín, del año, tomando registro del año 99-2000, teníamos casi el 60%, 65% dedicado a la ganadería y el resto era agricultura. En estos últimos años esos porcentajes se han revertido. ¿Qué te estoy diciendo? Que en el caso de la agricultura, el principal cultivo que se realiza aquí es la soja. Sobre una superficie de casi 500 y algún mil hectáreas que tiene el departamento, estamos en casi 230.000 hectáreas dedicadas solamente a soja. Y eso es un poco lo que marca el tiempo y el pulso en el caso agrícola, básicamente, porque el año pasado se reflejó con los rendimientos. O sea, hemos tenido un promedio de 12 quintales y medio a nivel de departamento versus 22 o 23 quintales promedio histórico, ¿no? Casi a la mitad del promedio histórico, ¿no? Bueno, eso impactó fuerte. ¿Se sintió en el comercio? Se sintió muchísimo, indudablemente. Claro. Eso se traduce en Claro. peso. Sí, claro que sí. O sea que esperamos para este año por lo menos estar en el promedio. Esperemos que estén en el promedio. Yo traje por las dudas el tema de las precipitaciones, por ahí estos datos son lindos acompañarlos de información. En el caso del registro de INTA Villa María, el promedio histórico nuestro está en 791 milímetros año y bueno, por suerte, a la fecha estamos en 715 milímetros, o sea que estamos con un saldito como para llegar al promedio histórico. Ojalá que se desencadenen, como dicen los meteorólogos, buenas lluvias en los próximos 40, 50, 60 días. O sea, si no hay un hecho extraordinario de una gran pedrada, digamos, tocamos madera o una sequía extrema, todo hace presumir que va a venir bien en términos productivos toda la parte. Espero porque sí, trato de ser optimista también, como era el invitado anterior de la Cámara de Comercio, porque la verdad que bueno, esto hace que mueva la economía regional, que la gente ande de buen ánimo, aunque parezca mentira, la gente ligada al campo normalmente está muy ligado su ánimo a lo que significa los registros de lluvia, ¿no?
José, ¿vos lo ves igual también? Digamos, esta expectativa, Sí, ¿lo estás viendo? Sí, hay hechos, datos objetivos, que son las lluvias, y hay otros elementos que son de mercado. Y básicamente algo que impactó, creo, de lleno en los mercados agrícolas argentinos, que es la sequía en Estados Unidos, ¿verdad? Que le puso un piso de precios que pareció indetenible. El último informe que hizo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue un poquitito bajista en soja, porque ya incorporan la cosecha sudamericana, que teóricamente va a ser muy importante, y sigue siendo alcista en maíz, porque hay que esperar hasta octubre del año que viene para ver qué pasa en el hemisferio norte. De todas maneras, déjame decirte que cuando hablas de la economía cotidiana, nosotros tenemos una tremenda influencia de la lechería. Y la lechería no ha tenido un buen año, no va a cerrar un año muy olvidable, o en todo caso, si es inolvidable es precisamente porque los precios no han alcanzado a compensar los costos, que se han incrementado, y por ahí cuando uno miraba, decir, che, los alimentos de los tambos, porque el maíz aumentó, sí, aumentó, es cierto, el precio de la soja se fue, los alquileres se fueron arriba, es cierto, pero también influyó mucho el tema personal, el tema energía, combustibles, al tambo le impacta de lleno. Y esto, vos si hoy pulsás y preguntás, entre los productores hay mal humor. Hay mal humor por esto. Bueno, yo antes de venir acá escuché que había una reunión, empezaba una movilización de nuevo, reclamos. Sí, en general, todo, es decir, van a intentar, digamos, que aumente lo más rápido que puede el precio. Hay argumentos para que el precio pueda mejorar. En el corto plazo, los valores internacionales de leche en polvo es uno de ellos. El mercado interno, con lamentablemente, digamos, los problemas climáticos en Buenos Aires, que impactaron la lechería de Buenos Aires, que es el 25%, el 22, 23% de la lechería nacional, algunos excesos de agua en otros lugares que también han impactado en los tambos, ha habido baja de producción, vamos a copiar, me parece, Sergio, vos tenés más precisión en el tema, pero creo que vamos a copiar la producción del año pasado, de 11.500 millones de litros de leche, y eso hace que con un mercado interno que puede mejorarse con algunos anuncios que hay, con alguna expectativa que pueda haber el año que viene, influido por el año electoral, es decir, creo que en ese sentido los productores están a la espera, al aguardo de mejores noticias respecto al precio en traquera de tambo, que es indispensable que aumente. Si cuando uno ve la serie, no se mueve hace varios meses, digamos, el precio. Más de un año. El precio, claro. Más de un año, costos, claro. Como vos y decías, los costos se han mudado. Entonces, hoy ya recién charlamos un poco con Sergio el tema, es cuando, viste, amortizaciones no ha podido compensar las amortizaciones, por supuesto costo de retribución de los capitales, digamos que el tema de capital tierra es todo un tema porque el 60% del tambo se desarrolla en campo alquilado. Cuando aumenta la soja y se despega este kilo de soja, alguna vez lo hablamos, el precio de la leche, hoy 1,50, ponen 1,55. El kilo de la soja cerca de 2 pesos el kilo. Ese desfasaje que hay, lo más correcto sería que estén parejos. Ahí la cosa marcha mejor. Pero pensé en campo alquilado, todo alquilado en soja, mes a mes tenés que pagar, digamos, sobre 2 pesos, algo que no producís. Entonces, es complicado el tema de la lechería. Bueno, esperemos que el año que viene, yo soy optimista también en el sentido de que el precio de la leche pueda mejorar. ¿Tu visión con respecto a la lechería es similar, Sergio? ¿Lo estás viendo? Sí, porque es un poco lo que contaba José, ha sucedido eso, digamos, con la lechería, a pesar de que se ha intensificado en estos últimos años, realmente el productor hizo los deberes, hoy es un productor muy competitivo, un productor muy capacitado, un productor profesional, que es un poco lo que se les pedía en la década del 90 y evidentemente los deberes en ese sentido lo ha hecho. Bueno, está sufriendo ahora una coyuntura que, bueno, esperemos que, como dice José, se revierta con estas perspectivas que están dando en los mercados. Y bueno, mal de mucho, lo que ha sucedido en Buenos Aires, por ahí en la zona nuestra, significó, digamos, que esa superproducción que podríamos llegar a tener versus otros años, capaz que se mantenga por debajo de la barrera de los 12.000 millones de litros, ¿no? Por la pérdida que han tenido en provincia de Buenos Aires, básicamente, parte de Entre Ríos. Vamos a hacer un pequeño corte, pero antes voy a anticipar la pregunta. Vamos a hablar un poco de números, José, porque en realidad quienes no están en el negocio agropecuario se ha transformado casi en un mito la superrenta agropecuaria, ha pasado mucho bajo el puente después de la devaluación, ha pasado 10 años, parece nada. Pero bueno, vamos a hablar un poco de números porque me parece interesante para traducirlo concretamente esto de si se mantiene alguna rentabilidad, si hay perspectiva en el sector. Vamos al corte y
Vamos a hablar sobre eso, ya volvemos. Muy bien, seguimos hablando del campo y habíamos quedado en los pesos. Vamos a hablar de rentabilidad, vamos a ver si realmente todavía el campo sigue siendo rentable. Sí, vos sabés que justo hace unos días el INTA Marco Juárez emitió un informe que se llama Informe de Actividades Económicas Predominantes, que puede verlo después en el marco del transcurso del programa en pantalla, con algunos márgenes brutos de los principales cultivos. Llamativo, el trigo. Cuando estaba a punto de sembrarse, allá por marzo-abril, no tenía precio. Apareció el precio. Aumentó el 550% el margen bruto del trigo. Pero ya estaba... 550 en estos días, estos meses, no, digamos, digamos, estamos hablando de marzo a octubre. De marzo a octubre Aumentou el 550%. Sí. ¿Qué pasó? La gente, viendo ese mal precio de marzo, no sembró. Se cayó como un piano la siembra de trigo en la zona. Los que sembraron, los que apostaron, los que se animaron, se benefician hoy, sacaron lotería con el trigo. Porque te repito, el margen bruto pasó, y acá lo tiene el INTA Marco Juárez, de 162 pesos por hectárea que iba a ganar allá por marzo a 1.053 pesos. Aumentó. Es decir, ¿y qué reflexión me merece esto? Elementalmente con el trigo. Esto es información. Esto se sabía que el mercado de trigo podía entonarse de esta manera. Pero el debate ideologizado, politizado entre gobierno y campo, o campo y dirigentes agropecuarios, hizo que por ahí el productor viera todo difuso. ¿Y qué hizo? Desencilló. Y se equivocó el que no sembró. Y acertó el que sembró, pero no es de apuesta esto. Esto es información. O sea, había datos de una alta probabilidad de que esto ocurriera. No sé si el 500, el 300, pero había probabilidad de que efectivamente. Y bueno, el resto de los datos que está mandando el INTA Marco Juárez hoy es que desde marzo a octubre, que son las 2 mediciones que hace, todos los márgenes brutos han aumentado. La soja de primera tiene un excelente margen bruto, 3.500. Muy buena noticia para el maíz. Tiene 3.000, lo mismo prácticamente, margen bruto. Y muy buena noticia para el sorgo, sobre todo, que es muy importante para otra zona, Sergio, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, trigo, soja es lo que mejor margen tiene. Pero vuelvo a esta cuestión. Esto es información, es indispensable objetivarla, sacarle todo ese componente ideologista que por ahí tiene, depende qué diario lees, es cómo te vas cargando para un lado y para otro, y eso no le conviene a nadie. En definitiva, no le conviene al comercio, no le conviene a la industria, no le conviene a la región. Esto yo lo comentaba en el primer bloque, que era un poco el motivo de la charla que estábamos organizando. Cuando uno se pone fríamente a analizar datos, hasta uno se ve sorprendido, porque todos estamos influidos de distintos discursos. Y creo que eso influye... Bueno, de hecho hay índices de expectativas económicas que se miden permanentemente. Eso influye en la decisión empresaria. Es decir, y lo decían los comerciantes, si uno está positivo va a tomar una decisión distinta de si uno está en términos negativos. ¿Vos lo ves así también? ¿Cuánto se sembró de trigo concretamente? Vos tenés el dato entonces en relación al año pasado. El año pasado se había sembrado en el departamento 50.000 hectáreas con un rendimiento interesante porque estuvo casi pisando los 30 quintales de promedio. Y este año estamos en 30.000 hectáreas. O sea, por este efecto que plantea José, sí, casi un poco, yo creo que es eso, porque realmente el productor no lo veía con buenos ojos, a que tuvieron un retorno. La comercialización, etcétera. Sumado a eso que un clima, digamos, que es muy incierto, pero resulta que este clima nos benefició en estos últimos 3 meses. Entonces hoy ya estamos pensando en muy buenos rendimientos de trigo. Entonces, como dice José, no solamente tenés por mejora de precios, sino que también vamos a tener buen rinde. Entonces, bueno, eso se traduce en un resultado importante, ¿no? Bueno, no solamente hablaste de trigo, hablaste de otros productos también. Yo creo que este impacto en la economía va a ser importante. O sea, acá hay elementos objetivos para decir que, vamos a ponerle toda la palabra depende adelante porque uno no es pronosticador de turno, digamos. Si continúan las condiciones meteorológicas adecuadas y el mercado está, digamos, ya está un poco definido. Es más, yo invitaría a que los productores calcen los precios todo lo que puedan, porque de eso tampoco, que no timben, digamos, en el sentido de una invitación que siempre se hace estamento. Estamos a las puertas, y que no tenemos graves problemas a la cosecha, o algún evento climático nos pueda jorobar, creo que podemos andar bien, digamos, desde el punto de vista productivo en la agricultura para el año que viene. En lechería, el armado, digamos, del contexto sería así. Tenemos mercado internacional entonado, hacia arriba, ascendente,
mercado interno que está firme, siempre se mantuvo firme el mercado interno. Por supuesto, por ahí hay cambios no de cantidades, sino de marcas. O sea, por ejemplo, la Serenísima, cuando hay menor poder adquisitivo, produce menos la Serenísima y produce más Fortuna y Casanto, ¿ok? O sea, va a las segundas marcas, porque la gente también en la estantería, en la góndola, va eligiendo. Entonces el mercado interno está firme de continuar. Puede haber también un poco más de dinero en la economía, eso ustedes los economistas por ahí pueden saber un poco más todo esto. Y yo creo que ese cóctel ayuda a decir que tanto para la lechería, para la agricultura, habrá mejores noticias. No para la ganadería de carne. Fíjate vos que todo por el contrario, también lo indica el informe del INTA, los márgenes brutos, sobre todo para la invernada, se han caído, no hay mucho en la zona de desarrollo, pero de todas maneras creo que hay gente sí que ha invertido en otro lado. Acá hay muchos productores que están en Santiago del Estero, y esos márgenes se van a reducir y puede haber algunos problemas, digamos, puntuales en la ganadería de carne. ¿En el precio interno de la carne? Es decir, ¿ya está cayendo un poco la producción? No, el precio, teóricamente yo vengo de una jornada en Huinca Renancó, organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, es que estamos al revés, digamos, hemos aumentado los stocks, hay más abundancia de oferta de carne, por eso el precio del novillo ha retrocedido un poco en Liniers, en pie, y bueno, el año que viene habrá que ver, digamos, porque también hay alza de costos, digamos, hay un cóctel que viste, luces amarillas, dicen los productores, bueno, veremos si eso se traduce, hay problemas en el sector frigorífico en algunos lugares, graves, sobre todo en lo que está en la cadena hay algunos problemas, pero no te diría yo de dónde está, los que mejor noticia tiene es la agricultura y en menor medida la lechería, digamos. Y bueno, esto confirma esta tendencia que vos planteabas, ¿no? Esta reversión de mayor espacio ocupado por la ganadería que estos últimos años se revirtió por la agricultura. Esto lo confirma. Lo que pasa es que yo quería retomar esto que vos decías de los mensajes por ahí que se toman errados. Mensaje errado porque se llevan por el desánimo, se lleva por la condición climática y no se analiza objetivamente, que un poco decir, bueno, paremos la pelota y analicemos a ver qué hacemos. En el caso de la agricultura, las decisiones son cada 6 meses de producir. En el caso de la ganadería y la lechería, son decisiones de mediano plazo. Entonces, cuando vos armaste un sistema productivo de esas características, vos estás pensando en los próximos 5 años. Entonces, no es tan sencillo dejar de dar de comer a las vacas, dejar de sembrar el pasto, dejar de hacer las reservas y no tenerlas en cuenta porque el animal te pasa la factura recién el año siguiente. Entonces, yo creo que es importante esto que querés transmitir a través de estas mesas, decir, bueno, seamos objetivos, analicemos el contexto, tengamos en cuenta la información que anda dando vuelta. Hay muchos profesionales trabajando, hay muchos medios que realmente se dedican a esto y bueno, yo creo que hay un poco donde hay que apuntarle con esta idea, ¿no? Sí, iba a decir algo. Quería puntualizar una cosa que estamos hablando un poco del corto plazo, ¿verdad? Sí. Quería puntualizar una cosa que tiene que ver con el mediano y largo plazo, porque en todos estos números que el INTA plantea, lo señala el informe también, no se ven cuestiones como la pérdida de nutrientes. La agricultura le saca al suelo mucho más nutrientes que la ganadería, en relación 10-1. Entonces, digamos, cuidado con andar solamente mirando precios, digamos, y no poniéndole todos los costos que tiene, entre ellos, cada vez que se produce un grano, se produce porque hay macronutrientes como el nitrógeno, ¿verdad? Como diferentes macronutrientes y micronutrientes que se van perdiendo del suelo. Entonces, eso siempre en la ecuación económica de mediano y largo plazo hay que ponerlo, porque si no es un error porque le estamos sacando, digamos, la alcance esa tremenda que tenemos que es el suelo, ¿verdad? Vos diste, por supuesto, un dato que a mucha gente le interesa o lo sigue, que es el tema del mercado o el dato del precio, digamos. Vos lo diste, por supuesto, que el precio estaba dado. Digamos, vos ven buenos precios, por lo menos para lo que resta del año, el año que viene, digamos, en términos internacionales. Sí, en general, digamos, no hay ningún elemento, salvo, siempre son mejores para el maíz que para la soja. Estamos hablando siempre de muy buenas noticias. Por más que mañana la radio diga se cayó, o la televisión, o nosotros, se cayó 10%, depende de dónde se cayó. Estamos en precios excepcionalmente altos. Entonces, si cae el 20%, vamos a un precio muy bueno, excelente. Y si cae otro 20 o 10%, vamos a un precio muy bueno. Es decir, tenemos precios, repito, excepcionalmente altos. Producto de, básicamente, en los granos gruesos, soja, maíz, sorgo, de la tremenda sequía americana,
que impactó, digamos, bajó los stocks del mundo. Pero de todas maneras también nadie va a convalidar locuras de precios. Por ahí algunos analistas se animan a hablar de sojas de $1.000 la tonelada, es decir, cuando hablas 20 años. Hay una lucha China-Estados Unidos que yo creo que hay que seguirla, eso va a ser un clásico, digamos, una nueva. China no va a andar, digamos, pagando, ni desarrollando otros países, quiere comprar todas materias primas, pero tampoco va a convalidar locuras de, digamos, materias primas. Entonces hay que ir viendo, digamos, con información, con el INTA, digamos como un lugar de consulta, como los asesores privados, en fin. La gente que objetiva la información, que esto es indispensable y útil. Y cómo están viendo también el ánimo de los productores, que empezó un año complicado, un tema de la sequía, digamos, más allá de todo esto que hablamos de los mensajes por ahí del cruce de informaciones, ¿se ve con mejor ánimo, mejor expectativa para este año la gente? Digamos, ¿más dispuesta a invertir, más dispuesta...? Depende de la actividad, digamos. La actividad lechera, un poco lo comentaba recién José, la actividad lechera es una inversión que uno hace al mediano plazo, no está haciendo el corto plazo precisamente, entonces están preocupados porque esta coyuntura que están sufriendo ya lleva casi un año, ¿no? Un freno claro en las inversiones este año. Claro. Entonces, lo que pasa es que al principio decíamos que el productor hoy es un productor profesionalizado. Entonces, cuando vos me preguntabas de la superficie en el departamento, cómo impacta en la ganadería, tenemos la misma cantidad más vaca en la mitad de superficie. Entonces, eso significa que realmente hemos hecho un ajuste muy fino de los sistemas. Entonces, pero ese ajuste fino significa estar día a día. O sea, y bueno, hay un productor que tiene confinados, semi-confinados sus animales, significa un tractor en marcha todos los días, para poner en marcha un mixer, para poner en marcha los carros forrajeros, mucho personal. El personal que tiene que estar cada vez más capacitado. Una de las problemáticas que se avisora hoy normalmente en el campo es conseguir gente, digamos, acorde a las herramientas que se están utilizando. Son de alta tecnología. No solo que resuelve la regla de 3 simple, porque antes vos le dabas de comer alfalfa a la vaca y un poco de maíz. Ahora tenés que meter en un mixer, metés 10 ingredientes. Claro. ¿Sabés que son 100 gramos de esto, una parte de esto? Si no es, digamos, 3 de arena y una de cal, ¿viste? Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado los escenarios. Entonces, al cambiar los escenarios, tenemos que acomodarnos a esa situación. Y los actores por ahí siguen siendo los mismos o entran a actores que son distintos y bueno, hay que entrar a congeniar. Entonces, en el caso de la lechería, ganadería, bueno, yo creo que están preocupados el productor porque dice, bueno, ¿cuándo empieza a mejorar mi situación? Como para decir, bueno, seguir en este proceso de inversión que venía fuerte, ¿no? Hablando de inversiones, esta semana leí una declaración de Rosana Negrini preocupante, ¿no? En términos de maquinaria agrícola, no sé si vos lo avalás o lo convalidás, pero caídas importantes. Sí. Lo comparaba al 2008, 2009. Claro, lo que pasa es que siempre es comparar, depende de cuánto, pero la caída en maquinaria agrícola ha sido del orden del 40% las ventas. Es decir, eso es realmente una caída catastrófica que también es cierto, por ahí mejorar en algunas empresas el nicho de exportación, si bien el tipo de cambio no ayuda mucho, digamos, pero no alcanzó a compensar, digamos, esta caída de todas maneras, ¿no? O sea, ¿qué se hizo? Se trabajaba con muchas horas extras, en fin, se recortó todo, se recorta todo lo posible y bueno, también tienen una expectativa distinta con esto que Sergio muy bien ha planteado. Yo digo, arrancamos por donde debíamos arrancar, que es la lluvia. La lluvia es lo que cambia, la humedad en el suelo es lo que cambia el humor del productor. Te digo, mucho más que el precio, porque primero queremos ver tenerlo y después vemos, digamos, cómo empezamos a negociarlo. Pero sin tenerlo no podemos negociar nada. Entonces, toda la expectativa está centrada un poco en esto, en las mejoras que pueda haber a nivel productivo y el sector del mecánico agrícola está muy expectante también de que la cosa evolucione, como dicen los meteorólogos. Bueno, les agradezco mucho la presencia, los conceptos. Por lo menos a mí me ayudó muchísimo a clarificar algunas cuestiones, espero que la gente también. Así que esperamos en alguna otra oportunidad. Con mucho gusto. Gracias, nuevamente. Nosotros nos despedimos, no nos queda más tiempo, nos encontramos dentro de una semana. Como siempre, los jueves a las 22, los sábados a las 14, los domingos a las 20. Y los invitamos a ver nuestra columna económica en Container en Tele 8 de Córdoba, los sábados a las 19:30. Gracias, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. I didn't know.